Bienvenido, Gabriel Ventasgal. Una alegría tenerte aquí, una gran alegría. Hemos esperado muchísimo para poder tener este espacio de intercambio en un momento del año muy particular, muy particular. Un nuevo año que comienza con, se dice, Kol Shana Matchila Besiman Sheila, ¿no es cierto? Cada año empieza con un signo de pregunta. Nosotros decimos que este año tenemos la única certeza de que queremos empezar juntos, aunque sea desde lo virtual, y estas son las cosas que nos permiten la virtualidad, poder tenerte aquí, aunque sea allí desde Medellín y nosotros aquí desde Buenos Aires. Eh, y fuera de esa certeza, tenemos un mundo ya de por sí revolucionado y bueno, todo un Medio Oriente también, con un montón de incógnitas. Hace muy poquito, el primer vuelo de El Al llegaba a Emiratos Árabes Unidos. Quería, bueno, que nos contaras un poquito cómo es tu visión, cuál es el impacto, qué es lo que se viene, qué pasa a partir de esto en relación a todo el contexto que tenemos a nivel gobierno, a nivel relaciones internacionales. Poca presión que pongo en los temas, ¿no es cierto? Bienvenido, Gaby, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Mira, yo a nivel general creo que no recuerdo y no he estudiado una época del pueblo judío en Israel que estemos mejor que ahora. No digo que la diáspora judía esté mejor que ahora, porque ha habido épocas mejores, no sé. En el siglo IX, las yeshivot de Babilonia, o incluso la comunidad argentina hace unos 50 años, ambas estaban mejor de lo que son las comunidades judías de ahora en muchos lugares. ¿Qué llamas Sin mejor? embargo, Perdón. ¿Cómo me dice el mejor? ¿En qué parámetros? y en general, yo creo que tres parámetros. Una comunidad que tiene fuerza económica y que tiene fuerza cultural, suele tener también fuerza política. Y esos tres pilares lo veíamos en Babilonia, lo veíamos hace unos años en Estados Unidos, lo veíamos también en Argentina. De esos tres pilares, yo creo que la educación en Argentina está peor que cuando yo era chico, la educación judía en Argentina está peor de cuando yo era chico, la economía de la comunidad judía está peor de cuando yo era chico, y la influencia política es un tema a discutir. Ahí te es un ejemplo de cómo considero que en la diáspora judía no está mejor que antes en algunos aspectos. Sin embargo, en Israel, los judíos vivimos una época de gloria incomparable. Porque incluso si tomamos el ideal del rey Salomón, ¿está bien? Y decimos, bueno, el rey Salomón quizás en esa época estábamos mejor que ahora. Yo no creo, yo creo que es una idealización de nuestros sabios y nuestros textos. A ver, sí, es verdad, no hubo rey más sabio que el rey Salomón, pero tenía 1000 mujeres. Le construyó altares paganos a sus mujeres. Económicamente una administración bastante malo o muy malo, tanto así que tuvo que sacrificar cuántas ciudades en el norte para poder pagar las deudas por la construcción del templo. Cuando él falleció por un tema impositivo, sus hijos se pelearon y dividieron el reino entre Judea e Israel. O sea que, evidentemente, no era un administrador económico bueno, y sin embargo lo tomamos como si fuese gran rey. Si lo comparamos con él, que algunos dicen es el ideal del mejor rey. Bueno, ahora estamos muchísimo mejor. Somos una potencia económica. Un israelí promedio recibe sueldos por valor de $46.000 al año. Parecido a Alemania, somos una potencia militar. Tenemos mucha fuerza política y vendemos cosas que el mundo necesita, que es alta tecnología. O sea que yo creo que a nivel general nunca hemos estado mejor en el Estado de Israel. Nuestro punto flojo sigue siendo nuestras luchas internas y nuestras disputas internas, que son, creo yo, parte del ADN del pueblo judío. A veces pensamos, bueno, ahora discutimos de forma muy vehemente en temas políticos. Siempre los judíos nos hemos caracterizado por eso. Más aún, desde la época de Caín y Abel, pasando por Judea e Israel y siguiendo en adelante, las guerras fratricidas fueron parte natural de la convivencia de los judíos. Por tanto, no creo que sea algo malo. Así como el Beit HaMikdash cayó por la Sinat Hinam, por el odio gratuito, ese es nuestro punto flojo. Pero fuera de eso, creo que estamos mejor que nunca. O sea, ¿tú crees que
digamos, hoy el mayor problema tiene que ver con el conflicto interno entre judíos. Estamos hablando entre judíos, más allá de los israelíes en sí, de manera general, entre judíos, que los conflictos que puede haber entre israelíes de diferentes religiones, etnias o grupos de pertenencia, y más aún que en relación a los conflictos externos, ¿no es cierto? Externamente se alinean todos para acercarse a Israel, sin duda. Más aún, creo que la estrategia de este primer ministro y los últimos años también es muy clara. Lo que dice la estrategia es, Israel debe ser una potencia militar, y eso no es algo de este gobierno, sino que ha sido siempre. Y una potencia militar para poder asegurar la vida de los judíos, porque hemos tenido experiencia de cuando no sabíamos luchar, pelear y defendernos, nos asesinaron. Pero para poder ser una potencia militar, tú tienes que poder pagarlo eso. O bien poder pagarlo a través de buenas alianzas, o bien a través de poder construir tu propio arsenal y vendérselos a otro incluso. Israel al principio compraba armas, hoy en día fabrica armas de gran calidad que vende a otros también. Es una potencia también en venta de armamento. O sea que tú para poder ser una potencia militar tienes que saber poder pagarlo también. Y esa potencia militar, sumada a la potencia económica, tiene que venir acompañada por una potencia política. Y es que cuando el primer ministro habla en un foro, se lo escuche, se lo respeta. Esos tres pilares, Israel lo ha conseguido. Si a este le aumentas un cuarto pilar, y es que Israel debería ser un centro espiritual cultural, que irradie luz a la humanidad, que eso a veces sucede y otras veces sucede menos, ahí tendríamos los cuatro pilares fundamentales de nuestra fuerza. Si a eso tú le sumas todos los problemas de nuestro alrededor, evidentemente se crea una situación que los países del mundo se acercan a Israel. Y los que no se acercan y se alejan son esos países como Venezuela, como Bolivia de Evo Morales, países que no están destinados, por lo visto, a superarse demasiado. Que de hecho están alineados a otro tipo de regímenes. Y en ese sentido, el avance que se hizo y el pacto que se hizo, este pacto abrámico, ¿no es cierto?, en relación a Emiratos Árabes Unidos, ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis de por qué se da y qué genera y cuáles son las reacciones, obviamente, del mundo alrededor, que tienen muchos detractores, algunos que están mirando a ver qué es lo que pasa y si vale la pena? ¿Por qué Emiratos da este paso de todos esos factores que trajiste, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Por qué cambia su política? ¿Y cuál es el impacto que crees que tiene y que va a tener en el futuro en los países alrededor? Bueno, para poder responder a esto tenemos que entender que existen cuatro tipos de jugadores en el Medio Oriente. El primer jugador son los chiitas, e Irán, como líder de los chiitas, que quieren imponer el chiismo. Ten en cuenta que los chiitas son el 15% del Islam y que están obsesionados por sobrevivir, y quieren expandir su influencia a través de Irak, Siria, Líbano, que son parte de la media luna chiita y parte del Yemen, y quieren acompañar ese poder con un poder nuclear. Entonces el objetivo es ampliar el chiismo. Ese es el primer jugador. El segundo jugador son los entes radicales islámicos, no estatales, que quieren hacer que todo el Medio Oriente regrese a la época de Mahoma, al siglo VII. Y ahí tenemos a ISIS, a Hamas, de alguna forma a Hezbollah, por más que es chiita, a Al-Qaeda. El tercer factor en Medio Oriente son los países amantes de los hermanos musulmanes, pero países. Los hermanos musulmanes son una agrupación radical islámica, pero que no quiere tomar el poder por la fuerza ahora, sino que quiere educar hacia el radicalismo para cuando llegue el momento. Y ahí tienes a Turquía y a Qatar. Bueno, hubo una experiencia también en Egipto, que fue rechazada. Muy cortita. Claro. Muy cortita, con Mohamed el-Mursi como presidente. Claro. El cuarto tipo de país son los países sunitas, que tienen miedo de los hermanos musulmanes, que tienen miedos de ISIS y de Al-Qaeda, y que tienen pánico de los chiitas. Este tipo de países
no aman a Israel porque se transformaron en sionistas, pero necesitan a Israel para detener a Irán, para detener al radicalismo islámico y para acercarse a Occidente. Y además sufren por algo que es imprescindible entender. El precio del petróleo baja y el petróleo en sí como fuente de energía se transforma en cada vez más intrascendente. Y lo vimos con el fracking de Estados Unidos. Eso significa que países que antes podían, a base de talonario, como Venezuela o Arabia Saudita, comprar mezquitas y comprar países, porque Venezuela de Chávez compró elecciones en Brasil y ayudó a elecciones también en Argentina, cuando tenía petróleo. Cuando tú no tienes eso y empiezas a entender que el tiempo juega en tu contra, es inteligente de tu parte diversificar tu economía y buscar alianzas estratégicas con países con potencias económicas y que te pueden dar lo que tú no tienes, pero que tú puedes pagar. Entendiendo todo esto, entendiendo que hay un temor por Irán, entendiendo que hay dinero que se va acabando y que es interesante hacer alianzas con potencias económicas que puedan darles tres cosas al Medio Oriente que necesita: alta tecnología, desalinización de agua, agricultura en zonas desérticas. Es lógico que Emiratos Árabes dé el primer paso, pero Emiratos Árabes no va a hacer nada sin el visto bueno de Arabia Saudita. Entonces, lo que nosotros tenemos que esperar es que muchos otros países sunitas no radicales se vayan acercando a Israel. Por eso creo que el tiempo juega definitivamente a favor de Israel y que no va a ser el primer país, Emiratos Árabes, que va a hacer lo que hizo. Siempre dentro de esta misma lógica de los países sunitas que intentan alejarse del radicalismo que está liderado en gran parte por Irán. ¿Y cómo crees que impacta esto en el gobierno de Bibi y todo esto que se estuvo haciendo, este enroque y esta táctica y esta estrategia, donde, bueno, hubo un montón de cosas, sería difícil poder resumir en unos minutos, ¿no es cierto?, todo lo que ha pasado, pero ¿cómo crees que influye esto en la opinión pública, en el posicionamiento de Bibi, del gobierno actual de Israel, de manera interna, no solo para los judíos, digo, sino para toda la población israelí? Mira, por un lado, hay algunos que intentan desmerecer este logro de Netanyahu por una cuestión netamente política, ¿no? Y es no darle a él el honor de tener un logro. Más aún, hay quienes lo que dicen es que Netanyahu no tiene estrategia y que no sabe lo que quiere. Yo creo que es un poco desmerecerlo a él, por cuestiones políticas, porque creo que tiene una estrategia clarísima, incluso con los palestinos, incluso con la Franja de Gaza. La estrategia es clarísima. Evidentemente yo soy de los que creen que la época de Netanyahu ya ha terminado. Creo que es bueno para Israel que haya un cambio de gobernante. Y así todo te digo que los judíos en Israel amamos, y también te diría yo en tu comunidad. Imagínate que tú, ¿sabes qué? Robert Dahl, un cientista político, decía que hay 4 fuentes de autoridad. Está la tradición, por ejemplo, tú eres el padre de familia y eres el jefe de la tribu, y te escuchan por eso, y tienes autoridad por ser alguien tradicional. Está la ley, el policía se lo escucha porque así dice la ley, o la maestra del colegio hay que escuchar. Está el carisma que tú tienes y está el conocimiento que tú acumulas. Creo yo que los judíos estamos obsesionados por aquella autoridad que surge del conocimiento y del carisma. Imagínate tú como Rab, si careces de carisma y careces de conocimiento, por más que seas el Rab de tu comunidad, nadie te va a escuchar, ni va a escuchar tu consejo, ni va a asistir a un Kabbalah Shabbat tuyo, porque no es suficiente fuente de autoridad el hecho de que seas un Rab. Ahora, analicemos a Netanyahu en base a eso. No creo que haya habido un primer ministro tan carismático como Netanyahu, y creo que sí ha acumulado mucho conocimiento a tal punto que ha logrado éxitos. No solamente esto, ha convencido al mundo que Irán es un peligro, y se ha enfrentado a Barack Obama para explicar al mundo que Irán es un peligro, y ha llevado la economía israelí a lugares que no teníamos.
Y así todo te digo que creo que su gobierno debería terminar y deberíamos dar paso a otro primer ministro. Lo que te quiero decir es que hay una obsesión y una enfermedad en contra de Netanyahu. Hay casos de corrupción reales en su contra. Por lo visto a este hombre le gusta vivir bien sin pagar. Para mí ya me llama la atención que un primer ministro no tenga tarjeta de crédito. Y si me preguntas a mí, para mí el primer ministro ideal en este aspecto fue Menachem Begin, que cuando terminó su cadencia de primer ministro no tenía dónde vivir porque no tenía casa él, tuvieron que comprar una casa para que pueda vivir. Comparado con Begin, del mismo partido, comparado con Begin y Netanyahu, bueno, evidentemente prefiero la pulcritud moral que tenía en Menachem Begin. Y así todo creo que Netanyahu fue un buen primer ministro, o un muy buen primer ministro de la historia de Israel. O sea que podrás ver que mi evaluación no es muy extrema con respecto a la función de primer ministro actual. Es interesante, tenemos alguna comparación similar con los líderes políticos de aquí cerquita, ¿no es cierto?, del país charrúa, y cómo hay algunos líderes que muestran también la humildad y cómo hay un trabajo que tiene que ver desde la vocación política en relación a, bueno, los casos que conocemos lamentables también de corrupción. En Argentina. Claro, claro. Claro, pero a ver, te voy a decir la verdad. Yo viví muchos años en Uruguay porque fui Sheliach ahí. Y tuve la oportunidad de varias veces encontrarme con Sanguinetti. Que yo siempre le decía a Sanguinetti, a usted este país le queda pequeño. Usted podría ser un estadista en Francia y ser un gran presidente francés. Un gran. Y Tomás también a la calle Pou. Son líderes de un país con cara y ojos, donde la corrupción no es parte de la norma. Por más que haya corrupción, acá tampoco es parte de la norma, y la corrupción que se le acusa a Netanyahu comparado con países de Sudamérica, o sea, acá sería un chiste. No se arroja bolsos adentro de monasterios con dinero y no se le arregla para que el asesor, tu chofer, termine siendo una potencia productora de todo tipo de construcciones como ocurrió en Argentina. Acá se acusa a Netanyahu, por ejemplo, de haber recibido de regalos de millonarios $200.000 en habanos y champán durante 15 años. ¿Vale? De eso estamos hablando. Y estamos hablando que para Israel es grave, es gravísimo. Más aún, hay algunos que dicen que tiene que renunciar porque es inmoral lo que hizo. Pero vamos a tomar las cosas en la proporción adecuada, ¿no? Seguro. Tú hablabas recién acerca de los palestinos, ¿no es cierto? Obviamente ha habido un rechazo fuerte en relación al pacto abrahámico que se generó. ¿Cómo es este rechazo? ¿Es de parte de todos? ¿Cuál es el impacto que tiene tanto dentro de Israel y si ha tenido impacto en el acuerdo en sí y en los países que quizás están ahí en vamos o no vamos? Bueno, en general, los países sunitas moderados han bendecido el pacto. Más aún, no te extraña que hasta el fin de año Bahrein, Omán, Sudán se sumen a este pacto. Egipto bendecido, Jordania se ha callado, cosa que es como si fuese una bendición. Los que han rechazado este pacto son, además de los palestinos, Irán y todos sus aliados, ¿no? Ahora, hay algo que tener en cuenta que tiene que ver con nuestra conversación actual, y es, tener una conversación como la que estamos teniendo ahora es gracias a una pandemia, pero gracias también a que surgieron programas que antes no usábamos y ahora vimos la importancia de usarlo. Pensar, por ejemplo, no me acuerdo exactamente qué tipo de rama del judaísmo es la comunidad Beit Hillel, ¿no? Conservadora. Conservadora. O sea que, a ver, nomás para saberlo, tocas piano Sí, con electricidad sí, y... sí. Entonces, ok. Entonces, te quiero hacer una pregunta. Imagínate que vos tenés un Kabbalat Shabbat bárbaro, que a la gente le encanta, y tenés personas en Río Negro que le encantaría participar de tu Kabbalat Shabbat, y tú transmites el Kabbalat Shabbat por Zoom.
¿Lo vas a dejar de transmitir cuando termine la pandemia? Es una excelente pregunta, porque de hecho, tú sabes que, bueno, ya nos vamos al plano religioso, pero es una gran pregunta que nos hemos hecho varios de nosotros, porque si bien estoy escribiendo algo también en relación para, para poder diseñar en diferentes lugares, en base a cosas que ya están escritas, no es que lo estoy escribiendo yo, es simplemente traducciones y demás, eh, los permisos que se fueron dando a nivel religioso para ese tipo de acciones, por ejemplo, incluso para el minyan virtual, para el minyan a través de Zoom, es algo que se dio por Shad al-Haq, por el momento de apremio que tenemos, ¿no es cierto? La pregunta es, como tú dices, ¿qué va a pasar después? Y claro, donde de repente en mi comunidad empiezan a sumarse personas a nuestro minyan que físicamente están lejos, pero empezaron a acercarse. Entonces, cambió también el concepto de lejanía en relación a todo, ya sea desde lo religioso, ya sea desde lo político, desde las fronteras, que creo que va a cambiar todo. Es una gran pregunta y yo creo que esto llegó para quedarse y es algo que de alguna manera va a seguir conectándonos y también de alguna manera va a hacer como una especie de blur, de difuminación de ciertas barreras y ciertas fronteras que hasta ahora teníamos, ¿no es cierto? Cuando yo doy una charla por Zoom, vienen personas de Francia, Costa Rica, Claro, Uruguay, Perú, y ya se van conociendo entre ellos. claro. Ahora, trasladémoslo al Medio Oriente. Tú imagínate que durante años le has dicho a tu población que Israel es el demonio y que Israel va a desaparecer. Como educaron a sus hijos durante años, generaciones y generaciones de líderes árabes. Pero de repente, este hombre tiene acceso a Internet y pone en YouTube Mahane Yehuda al-Shuk, el mercado. Y de pronto ve que en Israel, que tan mal hablaron sobre Israel, hay un montón de frutas que tú no puedes comprar, no vas a comprar, y la gente es feliz. No solamente eso, filmas las calles de árabes en Israel, y las mujeres son mucho más libres, se visten mejor y estudian. Y ni hablar de personas homosexuales que tienen que escaparse de todo el Medio Oriente para poder ir a Israel, que es la meca de la vida sin ese tipo de limitaciones y de persecuciones. Entonces, a ti te pueden llenar la cabeza con basura durante años, pero tú con un clic de YouTube te das cuenta que es todo mentira. Lo que quiero decir con esto es que todo lo que estamos viviendo ahora, de la revolución tecnológica que tardó en llegar al Medio Oriente, ha hecho que muchas personas dejen de comprar basura. Evidentemente, cuando tú vienes con una educación de prejuicios, como parte de los antisemitas en Sudamérica, como para darte un ejemplo, bueno, cualquier cosa que le ofrezcas no va a coincidir con sus prejuicios y van a buscar la forma de entender por qué, a pesar de todo, los judíos son malos e Israel es pésimo. Pero hay personas inteligentes también. Entonces, en el Medio Oriente también lo es. Entonces, el fracaso de la opción islámica, porque ISIS fracasó, más la tecnología, más la necesidad de vivir en libertad, ha hecho que todo eso favorezca a Israel. Y lo que ha hecho Israel es cambiar un poco el chip, porque estábamos obsesionados porque nos reconozcan. Y la verdad es que es al revés la función. Primero tú tienes que ser muy fuerte y el reconocimiento va a venir solo. Es como aquel que lucha contra el antisemitismo y piensa que explicando qué malo es ser antisemita, vas a convencer a un antisemita que deje de hacerlo. Y yo creo que no. Es mucho más eficiente a un antisemita ponerlo en el lugar y hacerle sentir que se terminó la época que los judíos éramos humillados gratis. Te voy a dar un solo ejemplo. Una vez en una televisión en Venezuela, un periodista empezó la entrevista conmigo diciéndome: ¿por qué los judíos merecen un Estado propio? Yo le podría haber explicado que los judíos somos un pueblo, somos descendientes del reino de Judea, por eso nos llamamos judíos, y como todo pueblo sobre la faz de la tierra, merecemos un Estado propio también, incluso los palestinos. Y mi respuesta fue: perdón, Vladimir, ¿qué te hace pensar, se llama Vladimir,
que yo tengo que explicarte algo así. Me dice, no entiendo. Yo soy judío, tengo 3.850 años de historia, tú eres venezolano, tienes 200. Yo te llevo 3.650 años de historia. Tú eres un recién nacido para mí. ¿Qué me lo pregunta un japonés, un chino o alguna pregunta? Si no, tú acabas de nacer. Ese tipo de respuestas, la persona que odia a los judíos no se la viene a esperar, porque está acostumbrado a humillar a los judíos y que los judíos se justifiquen a sí mismos. Y nosotros creemos, los nuevos israelíes, y quizás los nuevos judíos, que se terminó la época que insultar a un judío sea gratis. ¿Te gusta insultar a un judío? Vas a tener que pagar algún tipo de precio. Te voy a decir más todavía. Se puede ser judío y ser antisemita a la vez. Te voy a dar un ejemplo puntual. Hay un periodista argentino, Creo que estábamos pensando en la misma persona, pero bueno, a ver. de origen judío, se llama Pedro Brieger, ¿verdad? Que yo no creo que sea un especialista en Medio Oriente, ni mucho menos. Es un sociólogo que para ser especialista en Medio Oriente tiene que saber de religión y de tribus, y él hace una lectura del Medio Oriente al comunismo. Él se formó en el comunismo, entonces lo que hace es traducir lo que le enseñaron al marxismo del Medio Oriente, y así hace conjeturas y análisis que ninguna universidad seria del Medio Oriente y del mundo lo tomaría a él. Pero bueno, habla de la televisión argentina, que es lo que hay. Y él escribió un libro llamado 100 preguntas y respuestas sobre el conflicto palestino-israelí, que es de un nivel realmente muy bajo. Realmente es un nivel muy bajo. Y por las vueltas de la vida, yo escribí una respuesta al libro ese, en donde voy respondiendo de alguna manera cada uno de los errores y las manipulaciones que hizo. Y yo digo de manipulaciones pequeñas, como por ejemplo decir que los judíos cuando crearon Israel querían echar a todos los palestinos, y se lo toma en base a una declaración del director de la agencia judía llamado Joseph Baitz. Bueno, Joseph Baitz no dijo eso, él citó parte nomás de lo que dijo Joseph Baitz, y la otra mitad que no le convenía no lo citó, y Joseph Baitz no era de la agencia judía, era el Keren Kayemet Israel. O sea, era un error, más errores que palabras. Bueno, en otra época, un tipo como Pedro Brieger sería considerado un referente en tema de Medio Oriente. Hasta que los judíos nos ponemos a empezar a mostrar quién es, que es una persona sin formación profunda del Medio Oriente, y que aparece en la televisión, C5N o en la época kirchnerista en Canal 7. Puede ser que él tenga muchos seguidores porque él dice parte de los prejuicios que tienen parte de los argentinos con respecto a Israel. Pero no deja de ser una persona que no se especializa en Medio Oriente. Yo creo que nosotros los judíos tenemos que aprender en forma bien clara a estar orgullosos de nuestra identidad y salir también a criticar a quien quiere demonizar a los judíos. Ahora, ¿qué Y pasa te di con un ejemplo. Sí. Y te di un ejemplo, Sí, sí. pero hay otros también. Ahora digo, ¿qué pasa con quizás la persona promedio o por debajo del promedio en cuanto a conocimiento, digo, en relación a todo lo que sucede en Medio Oriente, que para muchos es una narrativa absolutamente lejana y que lo comparan con ideas que no tienen nada que ver con la realidad, digo, con esta revolución tecnológica y de comunicaciones? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Hay algún tipo de mensaje para esa persona? ¿Hay algún tipo de estrategia también por parte de Israel para poder llegar a esa persona y que no compre todos los mensajes basura como estos? ¿Hay algún tipo de estrategia para poder llegar a esa gente que quizás está en el límite entre poder entender un poquito más y poder comprar un mensaje marketinero y plagado ya de preconceptos? Mira, el problema que ha habido durante años por el Estado de Israel es que Israel se ha preocupado mucho más de su seguridad y de invertir en Estados Unidos y en algunos países de Europa que invertir en América Latina y en invertir en Asbará o en explicar la postura de Israel. O sea, si tenías que decidir comprar un nuevo tanque o invertir dinero en relaciones públicas, invertías en un tanque. Entonces, eso fue un gran error. Por otro lado, es falso, creo yo, que la imagen de Israel es mala en muchos sectores. Es mala en sectores posmodernistas y premodernistas. Pero en sectores modernistas, entre un médico, un ingeniero, en personas que aman la ciencia,
el nombre de Israel es referente mundial. Cuando empezó la pandemia, muchas personas preguntaban, bueno, si la vacuna sale de Israel, es esperable. Entonces la imagen de Israel en muchos aspectos es muy positiva. Más aún, la imagen de los judíos en muchos aspectos es muy positiva. Bueno, pero la contrapregunta iba a ser, ¿no es cierto? Porque es verdad, era esperable y es esperable, ¿no es cierto?, que Israel pudiera desarrollar una vacuna contra el COVID. Ahora, ¿cuál va a ser el discurso, cuál sería el discurso de un antisemita anti-israelí, anti-Israel? Supongamos que Israel trae la vacuna. Ok, Israel trae la vacuna para el mundo, ¿pero qué? Ok, muy bien, pero vamos a terminar con la pregunta anterior. Sí. Por un lado, es importante explicar que el problema más grave que hay con respecto a América Latina es que se analiza el conflicto como les enseñaron en las universidades y en los medios de comunicación, porque la persona no tiene por qué especializarse. Entonces se nos explica que el conflicto es un conflicto territorial. Porque en el marxismo, en el materialismo en general, los conflictos son por tierra, por agua, por petróleo. Entonces cuando le preguntas a un argentino promedio, ¿por qué hay un conflicto en Medio Oriente? Por tierras. Y la verdad es que nuestra estrategia ha sido durante años explicar que el conflicto es religioso, no de parte nuestra. Los judíos teológicamente consideramos que la tierra es menos importante que la vida. Tú sabes perfectamente que un judío puede entregar su vida solamente en 3 circunstancias. Si te obligan a creer en otros dioses, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos, si te obligan a asesinar a otra persona. Pero ceder territorio para alcanzar la paz es totalmente legítimo en el judaísmo. Sin embargo, en el Islam es más complicado, mucho más complicado. Y de hecho, la guerra contra el judío de las naciones es una guerra religiosa en el Medio Oriente. Muchos lo van entendiendo eso, porque cuando surge ISIS y ven que asesinan a cristianos por el hecho de ser cristianos, y tú le dices, bueno, lo mismo sucede con nosotros, hace años que nos vienen matando por el hecho de ser judíos, porque ambos somos dhimis, bueno, hay mucha gente que lo empieza a entender. Yo, por suerte, por capacitar a muchas fuerzas de seguridad, decirles algo así es obvio y aceptado. Se entiende que el conflicto, y entre muchos políticos también, y entre muchos periodistas cada vez más empiezan a entender que el conflicto es mucho más complicado que un conflicto territorial, como explica Brieger y otros. Ahora bien, para poder explicar que el conflicto no es como te enseñaron, tenés que tener una estrategia de ataque. Significa atacar y decir, lo que estás diciendo es bullshit, y mira esta otra explicación. Israel no ha tenido buenas estrategias de ataques, más aún, durante muchos años, especialmente la escuela de Shimon Peres, los diplomáticos israelíes no han sabido atacar. Nada que ver con los diplomáticos ahora. Hay muchos diplomáticos israelíes que si tú los insultas a Israel, te ponen en tu lugar, ya seas un periodista o un académico. Pero por eso, porque somos los nuevos israelíes. Los que estamos cansados de justificar nuestro derecho a existir. Ahora bien, el antisemitismo como fenómeno es un fenómeno que tiene 23 siglos. Y ha tenido mitos, o sea, se basa en 2 premisas básicas. La primera es la acusación que los judíos asesinaron a Dios, el deicidio, y la segunda, la teoría del reemplazo, la sustitución, que es que hay que reemplazar al judaísmo por una fe nueva, un nuevo pacto que es más vigente, y para demostrar la vigencia del nuevo pacto hay que destruir el anterior. Pero se ha traducido en mitos, y los mitos medievales han sido: los judíos matan niños para hacer matzá, con la sangre, los judíos roban las hostias, los judíos envenenan las aguas y son los causantes de la peste negra. En la época moderna, un antisemita suele explicarte 3 cosas. Porque él no puede decir, soy un enfermito y odio. Él tiene que intentar explicarte que él no es un enfermito. Su odio es racional, tiene razón de ser. Entonces se inventan mitos. Y en la época moderna han inventado, el antisemita y los antisemitas han inventado 3 mitos. El primero, los judíos dominan el mundo y son los causantes de todas las desgracias. Los protocolos de salvación, o en Argentina el plan Andimia. El segundo mito es, los judíos inventan holocaustos. Y el tercer mito de un antisemita es, yo no soy antisemita, soy antisionista. Ahora bien, durante la pandemia vimos 2 fenómenos de antisemitismo. El que decía el siguiente: los judíos inventaron la pandemia. Eso es un mito medieval. Los judíos inventaron la peste negra. Pero además había otro mito, y es: los judíos inventaron la vacuna
para ganar dinero porque ellos inventaron la pandemia. Eso es un ayornamiento de los protocolos de los años 19. O sea, la minoría de la humanidad va a utilizar alguno de los dos métodos que te acabo de decir ahora para acusar a Israel de ser la que está detrás de la pandemia o la que gana dinero con la pandemia. Sin embargo, la gran mayoría de gobiernos y de personas que no están enfermas de antisemitismo no lo van a tomar así. Y yo creo que, por un lado, las redes sociales provocan que el antisemitismo se manifieste de forma más contundente, porque cualquier persona tiene derecho a opinar, y por otro lado, cualquier persona tiene derecho a enterarse qué está haciendo Israel. O sea, hay en Israel un exoesqueleto que le permite a una persona paralítica caminar y ponerse de pie. Cuando estaba en México viajando, en el aeropuerto de México hay muchas personas que revisan el documento, el pasaporte, que están en silla de ruedas. Y una vez me topé con una de estas personas, abrí mi computadora y le mostré el exoesqueleto. Y el hombre se puso a llorar. Y me dice, ¿y cuánto sale eso? ¿Y cómo puedo conseguirlo? Pues a mí me encantaría caminar. ¿Por qué? Porque me gustaría ver a la gente, no en el ombligo, sino cara a cara. La pregunta es, ¿esta persona que vio esta película va a ser pro-israelí o va a ser judeófoba? Bueno, yo confío que la gente empieza a ver cada vez más el aporte de Israel a la humanidad. Gabriel, ¿alguna última reflexión en relación a qué nos espera y algún deseo quizás para la comunidad en Betilel, la comunidad judía, la comunidad argentina y la comunidad del mundo? ¿Alguna última reflexión y deseo? Mira, yo en general considero que la fuerza que tenemos en Israel se basa en tres premisas. Y lo deseo para Argentina, también eso, porque nací ahí, porque además deseo que las comunidades judías y que los países donde vivan bien. Y las tres premisas son, la primera, pensar que no tenés nada. Nosotros hemos sido bendecidos en Israel por no tener nada, no tenemos ni petróleo, no tenemos agua, ahora descubrimos que hay gas y no lo podemos creer. Y es una gran bendición no tener nada, porque el país que tiene todo es probable que no se esfuerce por lograr cosas. Lo primero es pensar que no tenés nada. Lo segundo es estudiar más de una carrera a la vez. Yo creo que es imprescindible estudiar todo el tiempo, porque se terminó la época que tú eras médico para toda tu vida. Y es más, si tú eres un médico y además eres psicólogo, eres mejor médico. Y si eres médico y además eres ingeniero, eres mucho mejor médico. Y si eres médico y además eres homeópata, eres muchísimo mejor médico. Pero para eso la disciplina de estudiar cada década algo diferente. Entre paréntesis, yo estoy estudiando ahora abogacía en Argentina. Wow. ¿Ok? Yo decidí que cada década iba a estudiar otro título diferente. Y en la medida posible, cosas que estén cerca, pero estén un poco alejadas de lo que ya estudié. Y lo tercero, tener una buena cultura del fracaso. O sea, cuando tú fracasas, contarle a los demás que fracasaste y animarte a nuevamente probar. Israel tiene buena cultura del fracaso, estudiamos más de una carrera y hemos sido bendecidos por no tener nada. Ahora, trasladémoslo a la vida comunitaria. Hay que estudiar, y los judíos debemos estudiar, y es posible más de una carrera. Debemos probar y arriesgarnos a cambiar y aprovechar esta pandemia para hacer cosas que no imaginamos, porque vamos a tener nuevos desafíos. Las escuelas judías en muchos lugares del continente van a quebrar y no van a tener la posibilidad, van a tener que buscar una especie de educación alternativa. Y para eso hay que aprovecharse de lo que tenemos, como por ejemplo esto que estoy diciendo ahora, que lo que estamos haciendo ahora, un Zoom. Y lo tercero, tener una vida modesta. Y cuando digo pensar que no tenés nada, también replantearse algo a nivel comunitario. Y hemos copiado el modelo comunitario de Polonia, esencialmente de Polonia,
en la época de antes del Holocausto. Es más, las escuelas tienen nombres parecidos a organizaciones de Polonia de esa época. Y sin embargo, la pregunta ¿es necesario que haya presidentes de tantas instituciones y de tantas comunidades? ¿O es un gasto de energía sin sentido? Quizás la pandemia nos haga caer al suelo y medir realmente si estamos distribuyendo nuestras energías de forma correcta en una época de sequía. Si las tres cosas las aprendemos, creo que es una oportunidad lo que nos ha pasado a nivel comunitario y a nivel nacional. Y creo que es el mensaje que me gustaría dejar en esta charla. Maravilloso, maravilloso. Acuerdo 100% con las oportunidades y los recursos que de hecho nos estamos dando cuenta que de hecho varias comunidades e instituciones hacemos lo mismo con las mismas personas y cada una en su quintita cuando podríamos de alguna manera maximizar los resultados y minimizar los esfuerzos, los recursos. Pero me quedo con algo, siempre me gusta también aprender, aquí he aprendido muchísimo contigo, pero me quedo con algo que has dicho y que creo que tiene que ver con esto de Yamim Neraim. Tú hablabas de los errores y los fracasos, ¿no es cierto? Y nosotros somos una sociedad que estamos acostumbrados a los currículums. Tú en un currículum, en un CV, pones todos tus logros. Nunca pones, aquí fallé, esto fue un error y me rehice, me reinventé. Es algo que yo suelo preguntar porque me parece mucho más interesante los fracasos y cómo te reconstruiste que los grandes logros. Y en particular, en estos Yamim Noraim de Rosh Hashanah y Yom Kippur, venimos a hacer eso. Venimos a traer no lo maravilloso que hicimos a lo largo del año, sino los errores que tuvimos y cómo pretendemos encarar este próximo año. Así que creo que en todo lo que has dicho, todo lo que has explicado, has podido resumir esta maravillosa idea. Así que te agradezco inmensamente, inmensamente tu tiempo, tu conocimiento, tus ganas, tu buena onda. Desde aquí, Shana Tová para ti, para toda tu familia, para toda la comunidad, para todo Israel, que seguimos conectados y más conectados que nunca. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Será todo para todos y que sean inscritos o registrados en el libro de la vida todos. Muchas gracias, Gaby. Un abrazo grande.